Durante siglos nos contaron una historia de fe, de milagros y de redención. Pero ¿qué pasaría si la figura que cambió el rumbo de la humanidad no fuera exactamente como nos lo mostraron? En los oscuros pasillos del Imperio Romano, cuando los dioses antiguos caían y el poder buscaba un nuevo rostro, nació una idea. No un hombre, sino un símbolo que unificara reinos, templos y conciencias. El mensaje rebelde de un profeta judío se transformó lentamente en la doctrina perfecta para mantener el orden. Se eligieron evangelios, se borraron otros, se escribieron concilios y decretos. El Jesús que cuestionaba el poder se convirtió en un Cristo coronado por él. Y su palabra, que liberaba, fue utilizada para gobernar. Pero la historia no termina ahí. En cada uno de nosotros arde todavía la chispa de aquel mensaje original. El mensaje de mirar mucho más allá del templo, más allá del miedo, más allá del control. Porque quizás el verdadero Cristo nunca estuvo en los altares, sino en el corazón de quienes aún se atreven a buscar la verdad. Este es el momento de volver a mirar la historia y descubrir quién fue realmente Jesús. Por eso, hoy te presentamos Jesús contra Jesús. Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Estamos una vez más en un programa de Charlando con, y en esta ocasión nos encontramos con Pablo Fioramonti, nuestro amigo del canal Libres Pensadores. Y bueno, hoy vamos a tener una charla bastante amena, porque hace unos días atrás estábamos platicando, nosotros platicamos casi todos los días, y en una de esas pláticas estábamos hablando sobre Jesús, y había muchos contrastes dentro de la plática que teníamos, y decidimos tener o hacer esta plática, pero ahora con la compañía de ustedes. Pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida a mi amigo Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, William? Es un gusto estar con ustedes, amigos libres de Despiertas desde el tiempo. Me alegro de estar aquí con ustedes y me siento muy bien. Y este tema es algo polémico, pero vamos a reflexionar un poco también del tema, ¿no es cierto? Gracias por la invitación. Asimismo, fíjate que por eso le estamos poniendo el título que le estamos poniendo, Jesús versus Jesús. Y es que, bueno, nos ha llamado la atención todo el tiempo que en este camino de la búsqueda nos hemos encontrado con personas que cuando nosotros mencionamos en la palabra Jesús, primero empieza el conflicto con el nombre, ¿verdad? Porque lo primero que nos dicen es, ese no es el nombre. Nosotros sabemos que no es el nombre. Nosotros sabemos que el nombre es Yeshua ben Yosef. Ahora, estamos hablándole siempre a un público mucho más amplio, no a los sabios que saben de que ese no es el nombre, pero quieren meterlo y que nosotros cuando hablemos de Jesús digamos Yeshua o Yeshua o como ellos quieren que uno lo diga para sentirse alegres. Y entonces, sí, porque es así. No entienden de que nosotros estamos llegando a un público que al personaje que conocen es a Jesús. Entonces, bueno, dentro de esta investigación o dentro del mundo de la investigación nos encontramos con personas que primero confrontan con el nombre y otros con el personaje, porque, claro, encontramos que el personaje que aparece en la Biblia tiene ciertas características muy parecidas a otros personajes de la antigüedad, como lo fue Horus y otros personajes más. Entonces, queremos en esta ocasión traer una charla donde vamos a cuestionar también un poco la figura de ese personaje que nos muestra el documento bíblico y que da muchas dudas, no solamente al buscador, a nosotros como buscadores, sino también a los retractores del personaje de Jesús. Entonces,
¿Cómo quieres comenzar la... Bueno, ¿cómo quieres, sí, cómo quieres comenzar la plática? Ya te iba a decir Julio. Ay, disculpa. Bueno, ¿cómo quieres comenzar la plática, Pablo? Bueno, podremos empezar primero. ¿Qué se te viene a la mente, William, cuando te pregunto, cuando te digo la frase, el Jesús de Roma? El Jesús de Roma. Bueno, los historiadores, porque no vamos a hablar ahora en este momento del personaje bíblico, ¿verdad? No es la intención. Pero los historiadores diferencian, y era lo que te comentaba fuera de cámara, diferencian entre Jesús histórico, o sea, el predicador judío del siglo I, allá en Galilea, y que fue ejecutado en Roma, lo diferencian con el Cristo de la fe, desarrollado por aquellas comunidades cristianas posteriores a la presencia de Jesús en la tierra. Y que después de su muerte, ellos mismos se encargaron de reinterpretar su vida a la luz de las escrituras judías. Y eso hay que dejarlo muy claro. El personaje fue fabricado. No estamos diciendo de que Jesús no haya existido. Yo soy de los que cree que Jesús sí existió. Sí existió. Pero no de la manera en que nos los han contado. Entonces, como les decía, sus seguidores reinterpretaron su vida basados en las escrituras judías y en las ideas mesiánicas de la época. Y de esa manera es que nace la figura del Mesías resucitado. Y que poco a poco se universalizó fuera del judaísmo hasta llegar a Roma. Ahora, esto, ¿cómo lo construye Roma a través de, cómo lo construye de una manera doctrinal? Bueno, hay que entender que entre los siglos II y IV, la iglesia institucional, o sea, ya estructurada en torno a Roma, Antioquía y Alejandría, definió dogmas y unificó relatos. ¿Escucharon? Unificó relatos. Ok, ok. Seleccionaron de los evangelios gnósticos decenas de textos que son circulantes y que son de origen hebreo y egipcio, creo, más o menos, por ahí, si no estoy equivocado. Entonces, todos estos evangelios gnósticos, hebreos y egipcios, ellos escogieron cuatro, cuatro solamente. El libro, sí, gnósticos. Solo que la iglesia los institucionalizó y ahora son, ¿cómo le llaman? Son inspirados por Dios. Dejaron de ser gnósticos en su momento Canónicos. y son ahora canónicos e inspirados por Dios. Pero el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan fueron los que ellos utilizaron para hacer el consenso teológico y controlar y el control de la ortodoxia más o menos. Pero fueron los que ellos escogieron. Claro que existen más, pero solo convenían estos cuatro porque si das menos información, más te pueden ellos nutrir ¿de qué? De doctrina. ¿Verdad? No sé si vamos entendiendo. Entonces, en los concilios de Nicea, en el 325 y posteriores, fijaron la divinidad de Jesús, la Trinidad y la relación de Hijo de Dios frente a corrientes que lo consideraban solamente un profeta o una persona iluminada con un gran conocimiento o una conciencia elevada. Entonces, lo que hicieron fue hacer una fusión cultural, se absorbieron los elementos paganos, ¿verdad? Porque acuérdense que lo que les dije hace un momentico atrás, hubo una unificación de relatos y entonces lo que hicieron fue absorber los elementos paganos, como por ejemplo el solsticio invernal, la Navidad, las festividades agrarias, la Pascua, y de esa manera facilitaron la expansión de esta nueva religión, de este nuevo dogma en todo el imperio. ¿Verdad? Entonces, creo, ¿contesté la pregunta? ¿O me Sí, pasé? totalmente. Y quería aclarar algo ahí con respecto a lo que decías de los evangelios no canónicos y los canónicos. Lo que pasa es que nosotros nos vendieron una película de un Jesús como Superman, un Jesús
que hace milagros, que camina sobre el agua, que hace esto, que es bueno. O sea, no digo que no, Jesús no haya sido bueno, sino que era como un Jesús así, un Che Guevara, podemos decirle. O sea, que el tipo era, digamos, bien influyente y todo lo demás. No estoy hablando de sanguinario y todas esas cosas como Che Guevara, sino que estoy diciendo un Jesús a imaginación no humana, cuando realmente ese no es el objetivo del personaje de Jesús. Jesús vino a traer es un mensaje y dejar un ejemplo, digamos, cómo sería la humanidad original, es como lo entiendo yo. Y también hay que entender que los evangelios que quedaron dentro del canon son los evangelios que decidieron los padres de la iglesia, dicho sea paso, la élite religiosa. Así mismo es. Y no, y ahí también cuando uno se pone a investigar, te das cuenta de que el mismo Imperio Romano, a través de la iglesia, de la nueva religión, lo que adoptaron fueron estructuras jerárquicas similar a la misma, al mismo imperio, ¿verdad? Por eso nunca se logró ver ese cambio abrupto del Imperio Romano a la Iglesia Católica. O sea, solo se cambió el poder el poder imperial, ¿verdad? De político a religioso, pero sigue siendo el mismo poder. Entonces, ¿qué hicieron? El Jesús espiritual y rebelde, aquel que existió, que posiblemente existió realmente, fue transformado en una figura de autoridad divina, mediadora del perdón, cuyo culto podría ser regulado por la institución, manejado solo por ellos. Así el mensaje interior del reino de Dios pasó a expresarse en dogma. O sea, el mensaje que habló Jesús de que Dios estaba dentro de nosotros, ellos lo que hicieron fue agarrarlo y sacarlo para afuera. Sí, porque no se puede sacar nada para adentro. Ok. Sí, lo que hicieron fue sacarnos al Dios interno y ponérnoslos afuera para que miráramos hacia afuera. Y así, de esa manera, a través de los dogmas, de los sacramentos, de la liturgia, ser controlados por la iglesia. ¿Verdad? Creo que eso es más o menos lo que sucedió y que las personas no se atreven a investigar. ¿Por qué? Porque les da temor tener que desaprender para volver a aprender. Ahora, ¿realmente Jesús fue un invento de la Iglesia Católica? No. Jesús no fue un invento de la Iglesia Católica, pero sí sistematizó su imagen. Eso fue lo que hizo la Iglesia. Sistematizó la imagen de Jesús, tomó las tradiciones orales, los evangelios, depuró los textos ¿cómo se dice la palabra? Heterodoxos, ¿sí? Heterodoxos, esa es la palabra, heterodoxos. Definió su naturaleza divina, ¿verdad? En esos concilios que se inventaron y lo convirtió en el centro teológico y político de la nueva religión imperial. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestras manos cuando leemos el documento bíblico? Tenemos una figura no inventada porque sí existió el personaje, pero sí una figura reinterpretada a la manera que Roma necesitaba crear para poder controlar a las personas, porque vieron de que con el imperio estaba en decadencia. Entonces, ellos no querían que el imperio cayera totalmente y la única manera de poderlo salvar fue pasando el poder, creándose una nueva religión y pasando el poder imperial a la nueva religión, que al final sigue siendo lo mismo, solo que de una manera que atrapa a los creyentes, ¿verdad? Y lastimosamente, disculpa, cuando la reforma de Martín Lutero arrastró muchas de esas creencias, muchas de esas
de esos dogmas los arrastró a la otra nueva religión naciente, que sería el protestantismo con todas sus miles de ramas. ¿Verdad? Lastimosamente no hubo un cambio, solo otro traspaso y la creación de otra religión. Así es. Y bueno, ¿y qué papel cumple Pablo de Tarso en todo esto? ¿Ayudó a la Iglesia Católica indirectamente en su evolución de pensamiento? ¿O crees que Pablo estaba convencido también de que Jesús era medio como un Dios también? Pablo, en mi opinión, Pablo, consciente o inconscientemente, mm, mm, Pablo tiene algunos aciertos dentro del documento bíblico, ¿verdad? Tiene muchos aciertos, pero no son la mayoría. La mayoría, recordemos de que Pablo, a pesar de haber nacido en lo que hoy conocemos como Turquía y ser romano, era también judío y era un ferviente ortodoxo, creyente ortodoxo de las escrituras judías. Y él es uno de los que mezcla las escrituras judías con el personaje de Jesús, lastimosamente, ¿verdad? En otros aspectos sí tuvo algunos aciertos, como cuando habla ahí frente a los atenienses y les habla del Dios no conocido. Pero, o como cuando tiene algún acierto también ahí cuando dice de que no debemos negar el hospedaje a las personas, porque cualquiera de ellos podría ser un ángel y nosotros no nos daríamos cuenta. Lo que nos da a entender y respalda esta hipótesis que tenemos de que los Elohim, los visitantes, o sea, los Malak o Elohim, son humanos como nosotros. Porque cuando él dice que hay que darles hospedaje a cualquiera porque no sabemos si uno de ellos puede ser un Malak, está diciéndonos de que son tan parecidos a nosotros que nos podemos confundir, ¿verdad? Entonces creo que eso es uno de los aciertos. Pero sí, creo que en ¿Y general, Gálatas? Gálatas, bueno, hace tanto tiempo que dejé de leer el documento bíblico, eh, pero tú, habla un poco de Gálatas. Denuncia bastante lo que es el legalismo y a estos dioses impostores entre códigos, pero como digo yo, él ha evolucionado así como nosotros, en nuestro camino de búsqueda, ha evolucionado su pensamiento. Hablando ya mal y pronto de mí, en mi caso, hace un año atrás, yo aún tenía ese Jesús idealizado y hoy en mi investigación y mi avance de búsqueda ya no lo tengo así. Y en el caso de William también. Nosotros venimos del cristianismo, en mi caso del adventismo, pero ya no lo somos y ya estamos deconstruyendo o destruyendo esa imagen divinizada que nos pintaron de Jesús. Y por eso también el objetivo de esta charla, compartir con ustedes lo que nosotros hemos encontrado, lo que nosotros opinamos y lo que nosotros creemos sobre este asunto. No es necesario que usted crea 100% lo que nosotros decimos, pero sí, su deber es investigar y corroborar la información. Ahora sí, Ujú. continúo. Así es, así es. Sí, Pablo tuvo una evolución, claro, como la debería tener todo aquel que anda dentro de la búsqueda. No estancarse. Porque yo veo a muchas personas que, ay, yo sabía, uno da una información, por ejemplo, Jehová no es Dios. Y hay gente que dice, wow, esto me ha hecho despertar, ahora sí desperté. No, señor, no, señora, no hemos despertado. Si solo se queda con eso, que Jehová no es Dios, que Jehová fue un sanguinario, que Jehová esto, que Jehová lo otro, y solo se queda ahí, estancado ahí, no, va a seguir dormido, porque solamente es el principio de una escalera muy larga que hay que subir, ¿verdad? Entonces, nuestros pensamientos, cuando yo estaba dentro, primero, antes de yo entrar a lo que era el Evangelio, yo tenía otra creencia, muy diferente. Bueno, ya lo he mencionado en la primera entrevista que me hiciste. Conocía, como se dice en los términos cristianos, conocía a Jesús y mi mente evolucionó. Hubieron cambios de creencia. Pero 22 años después,
escuchando a Descubriendo, se me abrió una puerta que dio cabida a dejar entrar un nuevo conocimiento que llamó mi atención y que la captó en totalidad, y hice la tarea. Yo fui un buen alumno porque hice la tarea. En los programas de Descubriendo siempre nos decían, hay que investigar. Lo que nosotros encontramos, ustedes tienen que ampliarlo. Y ustedes van a encontrar, y ustedes van... Bueno, yo hice mi tarea. Seguí buscando, seguí buscando, seguí buscando. Y mientras más buscaba, más encontraba. Y más cosas me causaban más dudas. Y más cosas, y a más cosas les ponía también empeño de querer saber más. Y mi creencia o mi pensamiento ha ido evolucionando. Yo no me quedé estancado con que Jehová no era Dios. Yo no me quedé estancado solamente con la historia de los Anunnaki y su similitud con el documento bíblico. Yo seguí buscando, no me he quedado estancado. Ahora, claro que tengo una creencia, ¿verdad? Porque aquí nadie va a decir que no cree, porque hasta los ateos creen en algo. Entonces, lógicamente, yo trato de no, en mis programas, no manipular con mi creencia a la gente, a las personas, a los que escuchan. Trato de que la gente dejarle un espacio abierto para que las personas puedan interpretar, si se puede decir de esa manera, lo que es la idea o la intención que se le está dando al mensaje, y de ahí tienen que sacar sus propias conclusiones, pero no trato de influenciar con mi creencia, porque lógicamente tengo una creencia, como la tienes tú, Pablo, como la tiene todo el mundo, porque ahora que no aparezca nadie aquí diciendo que no, yo no creo. Entonces, claro que he ido evolucionando. Ahora creo en otras cosas, creo de que, bueno, en mis últimos videos se han visto reflejadas algunas de las teorías o hipótesis de las que estoy hablando, que para mí suenan muy factibles, aunque para otros suenen pendejadas. Entonces, así es, hay que evolucionar como buscadores. Yo lo comparo como cuando tú eres... Con respecto a lo que estás diciendo, Sí. disculpa que te interrumpa, cuando estás diciendo con respecto del tema de la evolución de pensamiento, hay personas, como en mi caso, cuando no me animé a profundizar en el Jesús de la fe y el Jesús histórico, era porque temía, y es algo que lo entiendo, temía perder la fe, no solamente en la persona de Jesús y en su mensaje y todo lo demás, sino en Dios. Porque lamentablemente dentro del cristianismo se lo hace núcleo, o sea, Se Jesús y Dios unifica. son lo mismo, se unifican, mejor dicho. Y eso es lo que tiene temor la gente y creo que lo puede entender. Si algunas personas que están viendo este video se toparon acá, ya sean libres pensadores o en Despiertes desde el Tiempo, con este video, es entendible que tengan temor, es entendible que no quieran hacerlo, pero va a llegar un momento que le va a picar la curiosidad y llegará el momento de empezar a buscar y eso no va a quitarle la evidencia de que existe un Dios o un creador, porque lo tenemos dentro, tenemos una parte de él allí, solamente que no lo hemos descubierto algunos y lo tenemos como afuera. Como decías, la religión se encargó de sacar a Dios de adentro hacia afuera y meterlo en templos y meterlo en autoridades jerárquicas y todo lo demás. Y le fue muy bien. Y le fue bien porque les ha servido, porque todavía hay personas ahí adentro defendiendo lo que de verdad es indefendible. Yo comparo la evolución de pensamiento como cuando un investigador, supongamos de que tú eres un investigador privado y a ti te contratan para resolver un caso X. Comienzas a investigar y te aparece una pista. Y esta pista te parece muy bien, pero esta pista te lleva a otra. Y esta otra a otra, y a otra, y a otra. Y van cambiando. Cuando cuando viene a ver, hay un momento en que la primera pista te das cuenta de que era una pista falsa. ¿Verdad? Pero si tú estuvieras detenido en esa primera pista creyendo de que ahí estaba la verdad, entonces hubiera sido capaz de meter preso a un inocente. Bueno, la evolución de pensamiento es de la misma manera. Te encontraste una pista, encontraste ya de que Jehová no es Dios.
pero continúa, porque vas a seguir encontrando. Esa pista te va a llevar a otra, y te va a llevar a otra, y es lo que ha sucedido con nosotros, ¿verdad? No nos quedamos estancados solo. A mí me dio risa un día que escuchando, bueno, me pongo a leer los comentarios, yo siempre leo todos los comentarios, les doy un corazoncito y un me gusta, aunque no los conteste, pero sí les doy a entender a mis seguidores de que estoy pendiente de sus comentarios. Me dio risa alguien que me dijo, William, sigue a tu corazón. Y cuando digo me dio risa, no es burlándome de lo que él me dice, sino de cómo a veces nos estancamos en algo solo porque nos gusta. Me dice, sigue tu corazón, deja de estar hablando de la Matrix, sigue hablando de religión, que ahí te va bien. ¿Me voy a estancar yo porque alguien quiere estar estancado? No, yo voy a seguir evolucionando, ¿verdad? Que a unos no les atraiga, no les resuene, está bien. Esa es la libertad de pensamiento también. Pero no me voy a estancar solo porque a alguien no le cuadre. ¿Me entiendes? Y es lo que debemos hacer todos, no estancarnos, sigamos adelante. Una investigación te lleva a otra. Y es lo que ha sucedido. Sucedió con Jesús también, cuando lo agarraron y distorsionaron su figura totalmente, ¿verdad? Hasta crear a un personaje que tiene tantas similitudes con otros dioses y con héroes de la antigüedad, ¿verdad? Que podríamos caer en ese tema para dar respuesta a aquellas personas que ahora, que consten, no, la respuesta que vamos a dar es conforme a nuestro criterio. No significa que sea la verdad absoluta, pero podríamos ir haciendo algunas comparaciones y se van a dar cuenta de que el Jesús que hoy tenemos en esa Biblia es el Jesús inventado por Roma y sacado de mitos de dioses y de héroes de la antigüedad, ¿verdad? Sí, eso fue la culpa también de la religión, de haber idealizado o divinizado a Jesús de Nazaret o Jesús, el personaje Jesús, y es por eso que muchos investigadores actuales y en el ámbito de las ciencias bíblicas niegan a Jesús en su existencia. Por ejemplo, el que conocemos nosotros, el profesor César Silva dice que Jesús es un mito, no existió, que fue una construcción de Pablo de Tarso y que la Iglesia Católica. Pero ¿a qué se debe eso? Bueno, obviamente es una persona muy respetable y se lo respeta su opinión y lo que piensa, pero creo que a veces hace falta ir un poco más allá de lo que se dice establecidamente, no solamente en la religión, sino también en lo que es la ciencia bíblica. Porque hay evidencias históricas que existió un personaje llamado Jesús. Bueno, quizás ni siquiera era llamado Jesús, ¿verdad? Ponele, tampoco no se llamaba Jesús. ¿Verdad? ¿Verdad? Existió un personaje con características de un nivel elevado de conciencia, que vino y hizo una transformación en el mundo en el que habitaba en ese momento, ¿verdad? Y la información de este personaje fue usada para después construir la figura que hoy tenemos en el libro llamado Sagrado, ¿verdad? Ahora, ¿qué se suele afirmar dentro de este mundo donde hay gente que desvirtúa la figura de Jesús solo porque es comparable con la de otros dioses de otras culturas y la de otros héroes de la antigüedad? Bueno, en la divulgación popular, ya sea documentales, en los memes, en libros no académicos, se repiten paralelos, ¿verdad? Como el nacimiento virginal, el 25 de diciembre, ¿verdad? También los 12 discípulos, la muerte, la resurrección al tercer día, los milagros de convertir el agua en vino, títulos como Hijo de Dios, etc. Y todos estos mismos títulos han sido aplicados también a personajes como lo fueron Horus, Mitra, Dionisio, Krishna, Osiris, Atis, Adonis, y luego trasladados a la figura de Jesús. La investigación académica matiza fuertemente de estas afirmaciones y de algunas similitudes que existen a nivel temático y del arquetipo.
Pero los detalles históricos y rituales suelen no coincidir. Un debate clásico es la idea de que los dioses se mueren y resucitan, hoy vista con mucha cautela en la academia, ¿verdad? Y es que, claro, cuando tú miras y lees la historia de alguno de estos personajes y la comparas con la de Jesús, oh, ahí está el problema. Porque entonces, cuando no se profundiza en la investigación, lo más fácil que hacemos es agarrar y decir, no, esto es un invento, ¿verdad? Esto es un invento más. No, vamos a buscar más, hay que profundizar. Y no estoy diciendo con esto de que nosotros somos los mejores, pero es con tanta facilidad que tenemos hoy en día para averiguar cualquier cosa, ¿verdad? Nos quedamos ignorantes si queremos, ¿verdad? Nos quedamos ignorantes si esa es nuestra propia decisión. O de creer en el primero que aparece por ahí y dice, no, esto no es así porque no es así, ¿verdad? Entonces, claro, por ejemplo, cuando vemos la historia de Horus, leemos así rápidamente la historia de Horus. Bueno, es hijo ¿de quién? De Isis y de Osiris, concebido mágicamente, ¿verdad? A través del asesinato de Osiris. Este lucha contra Set y el símbolo del ojo de Horus. No hay 12 discípulos ni crucifixión, pero el eje es de la realeza y la venganza filial. Y no es una misión salvífica universal, pero sí ya tiene un elemento, el nacimiento mágico, el nacimiento ese raro. Si nos vamos a la historia ¿cómo se llama? De Mitras. Mitras o Mitra es una historia indo-iraní y que se usa en el culto romano también. Ahora, ¿qué dicen las fuentes? Bueno, el Mitra romano nace de una roca, no de una virgen. Su ícono central es la taurotonia, matanza del toro. Es un culto iniciático masculino. Ahora, ¿cuál tú crees que es la fecha de nacimiento? 25 de diciembre. Todo el 25 de diciembre. Sí, ¿verdad? Y, y con esto se celebra la festividad del Natalis Invicti o del Sol Invictus. Por eso la comparación con el nacimiento de que le inventaron a Jesús, porque el que busca se da cuenta de que Jesús nació aproximadamente. No hay una fecha, y cualquiera que te diga una fecha exacta es un mentiroso. Pero cuando te pones a leer el documento bíblico y algunos textos históricos y comparas eventos que ocurrieron históricos alrededor del nacimiento de Jesús, te das cuenta que él nació aproximadamente entre finales de septiembre, principios de octubre. ¿Qué día? No lo sé. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Grecia, nos encontramos con Dionisio. Los paralelos temáticos, el vino, los banquetes, seguidores extáticos. Algunos estudios han explorado los ecos literarios de los banquetes de Eurípides en el Evangelio de Juan, como ¿qué? Como el agua en vino, la vid verdadera. O sea, se agarran palabras de esa historia de Dionisio y se van incluyendo para hacer un paralelo dentro de los evangelios. Pero bueno, por eso los invito a que lean el libro Los dioses del Edén, y allí en el capítulo 22 el libro es de William Brawley, algo así. En el capítulo 22 el escritor detalla cómo fueron escritos los evangelios y por quiénes. 2 personajes, 2 hermanos, romanos los dos. Y ellos crearon la historia. Por eso es que hay se agarran de algunas historias de sus culturas para meterlas dentro del tema bíblico o de los evangelios. Si nos vamos a Krishna, en el hinduismo, ¿qué dicen los textos? Krishna es el 8º hijo de Devaki y Vasudeva. Hay una persuasión del rey Kamsa, o sea, paralelo
del tirano que le teme al niño, Herodes, ¿verdad? Y ahí es donde aparece este paralelo y por eso se desvirtúa la figura de Jesús. No se trata de un nacimiento virginal, ni hay una crucifixión, y la narrativa y el propósito teológico son distintos, pero hacer la comparación o el paralelo de la persecución de un rey que teme el nacimiento de un niño y lo manda a matar, bueno, ahí aparece también la duda de si Jesús fue un personaje real o no. Nos vamos ahora con lo que podría ser Osiris, allá en el Mediterráneo. Osiris, Atis, Adonis, Dumuzi. Ok, ¿cuál es el debate? Morir y resucitar. Osiris muere y es reensamblado o resucitado por Isis para reinar en el inframundo. No vuelve a la vida terrenal como tal. En el Próximo Oriente hay divinidades con ciclos de muerte y retorno. Por ejemplo, Dumuzi, Melkart. Pero la categoría dioses que mueren y resucitan fue criticada por simplista. Y esta aparece ahí en esas culturas del Mediterráneo, ¿verdad? En cambio, hay algunos casos precristianos auténticos. En conclusión, la academia actual hoy da motivos de muerte y retorno, pero en este aspecto, según ellos, no le da equivalencia, pero sí hay una equivalencia. Cuando tú lees un poco así por encimita las historias de Osiris, Atis y Adonis, ¿verdad? Oye, William, ¿te acuerdas que ayer habíamos platicado un poco acerca de qué otra cosa les convenía a Roma o a la religión en presentar un Jesús puro, sin mancha, como se dice? Y acá hay un detalle que va a ser polémico, pero una curiosidad, ¿no? El personaje Jesús era soltero, estaba casado, tuvo hijos. ¿Qué hay de cierto en lo que escribe el Código Da Vinci con lo que podría haber pasado realmente con este personaje? ¿Y por qué Roma no quería que esto se supiera? La pregunta está un poco complicada para responder, porque va a herir muchos sentimientos, aún dentro del mundo de la investigación. Pero mira, cuando te pones a investigar un poquito más, a ser un poquito detallista en tu investigación, te das cuenta, primero, cuál era uno de los nombres o títulos que le daban a Jesús, no solamente sus discípulos, sino también los fariseos. Rabí o rabino. ¿Qué significa eso? Si una cosa es que se lo hayan dicho a sus discípulos, pero que lo hayan dicho también los fariseos, significa de que él tenía un título de rabino. Y para tener un título de rabino, necesitaba estar casado. Si no, su mensaje no hubiera captado la atención, ¿verdad? Ni siquiera los fariseos lo hubieran tomado en cuenta. Lo hubieran tomado por loco. Pero ellos reconocían una autoridad en él y por eso le llamaban rabí. Y si investigas un poco los escritos de, ¿cómo se llama este señor? Que muchos hablan de él, Spinoza, Baruch Spinoza. Si investigan un poquito o leen un poquito sus libros y van a darse cuenta que sus investigaciones, él encuentra de que sí, Jesús estaba casado. Jesús estaba casado y no estuvo casado solamente con una mujer. Lastimosamente, eso va a herir los sentimientos aún de los que... Porque yo sé que dentro de la búsqueda tendemos a pensar, bueno, es que el Cristo no tenía por qué. Él no vino a eso. No, pero él tenía que hacer un papel. Primero era un humano, como cualquiera de nosotros. Y él tenía que llevar un mensaje, pero para poder llevar ese mensaje tenía que cumplir ciertos requisitos del ambiente, de la cultura donde él habitaba, a donde él vino. Y una de esas tenía que ser casado para poder ejercer la función de rabí, para poder llevar el mensaje. Controvertido para la época y la religión de la época,
y del sistema de la época, pero tenía que llevar un mensaje y era a través de la función de rabino o maestro. ¿Verdad? ¿Quiénes eran las mujeres? Tienen que investigar. No les vamos a hacer tampoco toda la tarea. Pero ahí, si investigan un poquito, van a saber los nombres de las mujeres. Y sí, una de ellas era María Magdalena. Y ahí en el libro apócrifo de Felipe, creo, hay una controversia ahí porque ellos en el escrito dice, ¿por qué él la ama más que a todos nosotros? Habla de besos que se daban en la boca, pero la palabra en griega que se utiliza no es un beso normal, como un ósculo santo, no. La palabra es de un beso romántico de una pareja. Pero hay que investigar. Tremendo, tremendo. Sí, me quedé un poco ahí porque yo he hecho un análisis sobre el Evangelio de Felipe. Bueno, a diferencia de lo que tú me compartes, en mi opinión creo que hay mucho simbolismo en el Evangelio de Felipe. Bueno, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, sí, no me cierro a investigar con respecto al tema. Y la verdad es que yo te hice esta pregunta y la incluí aquí en el programa porque es necesario que nos hagamos esa pregunta y si llega esa información, ¿cómo vamos a reaccionar? Si reaccionamos de manera rechazándola, estamos siendo como la religión. O sea, lo que nos conviene lo aceptamos y lo que no lo rechazamos. Hay que corroborarlo. No Es estoy afirmando que corroborarlo, no pueda ser nos una crean. verdad. No nos crean. Y si quieren averiguar un poquitico más, las bodas de Caná, ¿verdad? Las bodas de Caná. ¿Quién era el novio? ¿Verdad? Averigüen. El novio era Jesús. El novio era Jesús, pero tienen que investigarlo. No nos crean. No me crean nada. Yo puedo estar hablando tonterías aquí. No me crean nada. Pero pueden investigar un poquito. Y van a darse cuenta. Hay ciertos detalles. Por eso hay que leer siempre entre líneas. ¿Verdad? Y es que el problema también que tenemos es que habemos muchos que leemos bien y creemos que porque leemos bien debemos leer rápido, porque a la gente queremos sorprender a la gente con nuestra forma de leer. No, hay que leer despacio, respeta las comas, respeta los puntos. Y cuando tú empieces a respetar esas cosas, vas a empezar a leer entre líneas y te vas a dar cuenta, en las bodas de Caná, ¿por qué María tiene que decirle a Jesús, hey, se acabó el vino? Si Jesús supuestamente era un invitado. No. Solamente esa acción se le dice al que está al principal de la boda. Y en este caso, el personaje central de la boda era el novio, Jesús. Por eso María llega y le dice, oye, se acabó el vino, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y cuando Ahí le cuadraría dice, mucho de por qué razón se lo idealizó a Jesús como el único ser perfecto que no pecó y el único mediador y el único sacrificio para que Dios nos perdone. Ahí el tiene problema, coherencia con eso. sí, porque Roma necesitaba un Dios, que era lo que te trataba de decir fuera de cámara, Roma necesitaba un Dios, crearse un Dios que fuera virgen en todos los aspectos para que fuera más creíble, que fuera santo en todos los aspectos. ¿Por qué? ¿Qué santidad le quitaría el matrimonio a una persona? ¿Verdad? ¿Qué el matrimonio haría perder tu nivel de conciencia o de elevación? ¿Verdad? Pero Roma necesitaba crear una figura que fuera impactante para la gente, y lo logró, porque creó a un personaje que, bueno, es lo que tenemos ahí. Y la gente, escuchar una cosa como esta ahorita, yo sé que hasta en el mundo de la búsqueda les remueve el piso, pero es porque no queremos investigar, nos queremos ir a lo simple, ¿verdad? Pero no, hay que hacer corroboraciones, hay que ir a las fuentes, a las fuentes. Los otros días estábamos haciendo un programa con Lili y con Julio en su canal, y yo les decía, no nos conformemos con solamente leer el documento
en su traducción. ¿Queremos ir más allá? Vayamos a las fuentes. Sí, caramba, ya no tenemos la prohibición que teníamos antes. Tenemos ahí las herramientas para... Lo que pasa es que no queremos hacer el trabajo. Queremos que sea otro el que lo haga. Y cuando es otro el que lo hace, entonces lo cuestionamos porque no coincide con nuestra creencia ni lo que dice la traducción. ¿Verdad? Y cuestionamos a la persona. En este momento, en este caso, podrían estarme cuestionando a mí. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero no se queden con el cuestionamiento. Vayan y busquen. ¿Verdad? Cuando María le dice a él, o le dice a la gente, a los que estaban allá atrás repartiendo el vino, les dice, oigan, hagan lo que él les diga. Le está dando es porque el hombre tenía la autoridad en ese momento porque era el protagonista de la boda. Él era el protagonista de la boda. Porque de lo contrario, un invitado llegó a las bodas de Canaán, un invitado, y da órdenes y hace cambios. ¿Y por qué la gente viene y le pregunta a él? No. Hay que investigar un poquito más. Aunque nos duela. Aunque nos duelan los resultados. Sí. Pero al final, entonces, ¿qué Jesús ganó de los dos? Aparentemente. Hay un Jesús verdadero. Un Jesús que no vino a fundar ninguna iglesia, ni ninguna religión, ni a pagar pecado. Es un Jesús que yo, no, como te dije anteriormente, puede haberse llamado como sea. El nombre no importa, aunque hayan gente que insistan en que sí. Pero creo que la misión principal era venir a despertar. Venir a despertar. A aquellas personas, aquellos, como decimos nosotros en la Matrix Anunnaki junto con Yorlena, a despertar a los seres verdaderos, porque aquí, junto con nosotros, existen seres que no son de la luz, pero hay seres de la luz que estamos atrapados en un mundo regido por la oscuridad, usurpado por alguien que se hizo pasar por Dios, por el verdadero. Y la clave de ese mensaje que vino a dejar y que no lo vino a dejar en inicio en Israel, sino que lo hizo en otros lugares, como la India, ¿verdad? Como en Nepal. Bueno, y hay muchos documentos, pero tienen que buscarlos. Hay muchos documentos que respaldan lo que estoy diciendo. La clave principal de ese mensaje que tú puedes encontrar en esos otros documentos que no son hebreos es la disciplina interior, el verdadero templo que es el ser interno, no los edificios. Y la salvación equivale, según lo que enseñaba este personaje en los otros lugares de donde estoy sacando la información, era recordar el origen divino. Y cuando recordáramos, entonces íbamos a regresar a la luz. ¿Verdad? Ese era más o menos el mensaje que vino a dejar. Yo sé que es muy conflictivo lo que estamos hablando aquí. Es muy debatible, ¿verdad? Pero nosotros venimos, dejamos una información y a ustedes les toca ir a hacer su propia investigación. En la historia real, o vamos a llamarle real, del personaje que sí existió, hay muchas cosas que no coinciden con las del documento bíblico. Y una de ellas es, y esta información me parece importante porque la escuché hace muchos años en el libro número 8, de Caballo de Troya. Y en ese libro se menciona de que aunque Jesús y Juan el Bautista eran parientes, eran opuestos, eran
ontológicos, no tenían nada que ver el uno con el otro, ¿verdad? Y en los documentos que hablan sobre este personaje que apareció primeramente en la India, ya cuando llegó en momento, fue a Israel y allí hizo lo que muchas de las cosas que sí están mencionadas en la Biblia, solo que en la Biblia es algo exagerada. Bueno, el documento niega de que Juan bautizara a Jesús o que fuera su precursor y lo retrata como una figura apocalíptica y controladora. Y si tú lees los evangelios, vas a notar cierta manipulación en las palabras de Juan, ¿verdad? Y otra de las cosas es que las prácticas de Juan, como el bautismo para perdón de pecados, contradicen también el conocimiento que traía Jesús. ¿Por qué? Porque busca ver en el documento bíblico que aún con tanta manipulación, tú puedes ver y buscar en qué momento Jesús también hizo bautismo. Más bien era criticado por eso, porque le decían, Juan bautizaba y tú no bautizas, ni tus discípulos bautizan. ¿Verdad? Era cuestionado por eso. Pero sí, la figura de Jesús, yo sí creo que sí, que él existió, pero no como nos los cuenta el documento bíblico. Como te digo, hay documentos en otros lugares, que vienen de otras fuentes, sobre todo de por allá de la India, que reinterpretan realmente la figura de Jesús como estratega espiritual, que denuncia también el sistema religioso, filosófico, que optó la oscuridad o que optó este sistema y convoca a una militancia. Eso sí, pero interior, a una disciplina, a una pureza de corazón, a un discernimiento impecable, a rechazar las trampas de este mundo y ser más fiel a la llama eterna como única vía de liberación. Genial. Es muy profundo lo que hemos conversado, de lo que hemos hecho en esta charla. Y creo que se lo dejamos hasta ahí, porque si no estaríamos acá hablando hasta mañana, ¿no? Pero yo lo que puedo decir así como invitado tuyo de que lo puedan investigar, no se queden con esto y que lo sigan investigando y van a llegar a una, escuchen bien la palabra, a una verdad que les conecte. No una verdad absoluta, sino una verdad que les conecte y que les ayude en su camino de búsqueda. Eso por mi parte nomás. Sí, y con esto no estamos diciendo de que que Jesús no existió. Sí, yo pienso que sí existió, pero no de la manera en que nos los plasmaron y nos los metieron a buchitos en el documento bíblico. Como les digo, hay que buscar otros documentos, otras fuentes que nos van a mostrar a un Jesús con intereses diferentes, no venir a salvar a la humanidad, sino ayudar a despertar y a hacer que las personas recordaran su origen, ¿verdad? Mientras que en el documento bíblico nos hablan de perdón de pecados, de salvación del mundo, de ellos, ¿verdad? No de afuera, porque yo sé que estamos ya casi para terminar. Nos quedan 5 minutos pero en estos 5 minutos quiero que ustedes reflexionen ahí donde están. Miren si los evangelios son manipulados y manipulan al pensamiento de la gente. Cuando llega aquella señora y le pide a Jesús, según el documento bíblico, y le pide a Jesús que la sane, él le dice, yo solamente vine a la casa de Israel. ¿Qué significa eso? Dice, sí, pero... Y dice, y no se le puede dar el pan de los hijos a los perros. ¿Verdad? Y ella le dice, según el documento bíblico le dice, pero aún los perros comen de la mesa de las migajas de la mesa de su amo. El documento bíblico, yo sé que esto le va a doler mucho, aún también dentro del mundo de la investigación, que usan el documento bíblico como cierto respaldo para sus creencias. El documento bíblico de Génesis
hasta Apocalipsis está diseñado para ensalzar y elevar a un pueblo. Y según el documento bíblico, Jesús vino a salvar a la humanidad. Pero de ahí. Porque con esa frase que nos metieron ahí, yo solo vine a los hijos de la casa de Israel, con eso te lo está diciendo todo. Manipulación. Es un Jesús fabricado solo para ellos, aunque ellos no crean en él. Pero es un invento de Roma para que al final también terminemos ensalzando a ese pueblo. Sin palabras. Sin palabras más. Bueno, William, muchas gracias por haberme invitado. Por mi parte es todo. Y bueno, nos veremos la próxima vez. Esta charla más bien pareciera que tú fuiste quien me invitó a mí. No, pero igual, es que es lo mismo. Todos estamos en este camino de aprender. Pero para aprender, no solamente es escuchando, sino también uno actuando. ¿Verdad? Así que a trabajar se ha dicho. Hay que ponerse a leer, hay que ponerse a buscar, hay que ponerse a investigar. ¿Verdad? Así que bueno, no, si quieres despide todo el programa, que es lo mismo, estamos en lo mismo. De todas formas va a salir en tu canal. Bueno, gracias amigos de Despierta Este es el Tiempo por ver este programa. Sé que es un poco polémico. Gracias por darme el honor de dar la despedida. Y bueno, si es que les fue de utilidad este contenido, les agradecemos un like, que compartan este contenido para que llegue a otras audiencias. Y si les gusta el contenido de ambos canales, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y Y en también la vayan a descripción, ver... en la descripción vamos a dejar los canales de ambos. Así es. Y bueno, y por último yo les recomiendo también que vayan a ver el segundo canal que tiene sobre la matriz Anunnaki, que está bastante bueno. Bueno, bueno, ya estoy amigos, descartándolo porque no tiene mucha atención, quizás por el tema, pero igual lo vamos a seguir hablando con Yorlena y lo vamos a meter dentro de una lista de reproducción que ya creé aquí en el canal, que se llama La Matrix Anunnaki, para los que estén interesados en abrir un poco más, expandir un poco más el conocimiento y cuestionar tu realidad. Entonces, ahí va a estar para que puedan disfrutar del conocimiento también que tiene Yorlena. Así que, bueno, sin más, nos despedimos y nos vemos en un próximo Charlando con. Hasta la próxima.